Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Nuevo Testamento, Ñande Yarañe, siempre nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Estamos haciendo el Nuevo Testamento y ahora nos corresponde estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, sobre todo subrayar uno de los versículos tan interesantes de este capítulo 10, el 47. ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Esta es la pregunta, ¿verdad?, que dice Pedro. ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Estamos hablando del 44 al 48 sobre el bautismo de los primeros paganos. Y entonces de aquí vendrá esta pregunta retórica. Ciertamente que la respuesta va a ser no, no se puede negar, no podemos negar, pero absolutamente podemos negar a aquellos que se abren. Estuvimos hablando también que el Espíritu Santo descendió sobre ellos mientras estaba hablando Pedro, pero hoy como origina porque la fuerza del Espíritu desciende en la medida en que hay apertura de mente, apertura de corazón en las personas. Peaco están además ñande pea la ñande hermenéutica anajina lleva. Peaje y mañande la ñande pensamiento penguana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros pensamos, cuando nosotros miramos, cuando nosotros entendemos que hay presencia de Dios, hay presencia del Espíritu en nuestra vida, es porque nosotros también estamos dispuestos a recibir la gracia del Espíritu de Dios. La ñande hoy lleva nañe menos en sintonía, ñande hoy la ñañe muy peñande yaro yero y será imposible después entonces que ese Espíritu descienda sobre nosotros, ¿verdad? Sería imposible. Entonces, ese llenamiento del Espíritu, decíamos, es acompañado por la demostración de los dones espirituales también. Los dones que se ven en las personas, esa generosidad, disponibilidad. Pablo, sobre todo, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, es una cosa magnífica, ¿verdad? Entonces quiere decir que en la medida en que hay apertura de escuchar, de querer hacer bien las cosas, Dios también, de sus dones, sus riquezas, cualidades que nos ayudan también a nosotros a hacer caminos en nuestra propia existencia. Esto fue un llenamiento entonces del Espíritu Santo. En primer lugar, en el sentido de que Él, es decir, Jesús, vive y permanece en cada creyente.
Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Lleva entero bestea, entero bestea. En el prójimo nosotros le vemos a Dios. En el prójimo encontramos los dones del Espíritu del Señor que actúan continuamente en nosotros. Opeare con entonces ñande la ya poria juere con la ñande la pisare. Opeare con ñande ya hoy hay sillara anga. Hay sillara. Amoyo upea. Justamente porque decimos hay este es la imagen sillara anga. La imagen de mi Dios. Imagínense. Una expresión tan linda que nosotros tenemos. Hay sillara anga. Esta es la imagen de mi Dios, la imagen que está aquí presente a mí, que yo lo tengo, lleva. Y entonces, esta fuerza del Espíritu Santo, en primer lugar, es en el sentido de que Él habita y permanece en nosotros. Primer sentido es que Dios mismo habita, pero permanece siempre en nosotros. La fuerza, el Espíritu, lo que nos mueve, la fuerza del Espíritu Santo. Y sobre todo en un segundo sentido, en el sentido de un empoderamiento especial con dones y gracias del Espíritu Santo. Va a decir el empoderamiento. Empoderamiento quiere decir que nosotros mismos después, una vez que nos damos cuenta, una vez que reconocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, nosotros lo asumimos como algo nuestro. Y esa es la vida del cristiano. El alter Christi significa que ahora yo me empodero de esta misión, me empodero de esta gracia que Dios me ha dado, pero para transmitir justamente y entregar a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 7, del 6 al 11. Nos dice así la palabra del Señor. Moisés subió y habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos, pero por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres, el Señor les hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Queridos amigos, y así continúa la palabra del Señor, el libro del Deuteronomos. Segunda ley. Upeaco y seina ñande yara siambos asayen de la sepo lleva. Después de haberte dado una primera ley, coangamente una segunda ley. La segunda ley que dice entonces ñañe buenuta ñamaña bonamba eva hamba eve bala ya uiga cuejinara. Ako angaña mañata ña muy tan debe tener segunda oportunidad, segunda ley, nomos. Y entonces desde esta segunda ley, después de nuestra experiencia y nuestro camino, vamos a procurar escuchar, sentir, saber y sobre todo comprometernos con la palabra del Señor. Y por eso entonces nos hace recordar toda nuestra historia.
porque ñandillara ñandera el juru vive, humaiteu vivema. Él te eligió para que fueras su pueblo y fueras su propiedad. Él se prendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Peipotane y la yicuami. Da ecuñande yara ñandere no yajina porque ñande vale tere, ñande tema oveja, ñande isagua, da por otro. No, da yo voy a decir yo que fuera. Ape ñande yara ñandere no yajina, ape ñande yara y no ñande. Bueno, yo les voy a dar esta posibilidad. Yo les ofrezco esta hermosa posibilidad. Es justamente para que nosotros sepamos que todo es gratis, que todo es elección de parte de Dios, que todo es bondad de parte del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante
obstante mi miseria. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. No obstante mi miseria. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando aquí nosotros de un empoderamiento en un segundo momento, ¿verdad? El primer momento te habla y te dice, ¿verdad?, que la fuerza del Espíritu Santo habita en nosotros en la medida en que nosotros estamos abiertos a Dios. Muy buena. Entonces tenemos deseo, pedimos a Dios, abrimos nuestro corazón, pero el segundo momento no queda simplemente, ¿verdad?, en una apertura del corazón, sino que en el segundo momento es que en la medida en que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nosotros ahora nos abrimos a Dios. Y esto es lo que le llamamos el empoderamiento. Ñañe empodera, peñan de Yara, oñe empodera. Pero somos nosotros quienes nos empoderamos verdaderamente, ¿verdad? Es decir, nosotros mismos hacemos que la propuesta de Dios, la gracia del Señor, la misión de Dios, la asumimos como algo nuestro. Nosotros hacemos parte de esta misión tan grande y de esta fuerza tan grande. Esto es el empoderamiento. Entonces, como segundo elemento del empoderamiento con estos dones especiales y la gracia del Espíritu Santo, nos hace entender, por ejemplo, en primer lugar, el tener al Espíritu de Dios nos hace magnificar, nos hace alabar. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos, sabemos que es Dios verdaderamente el que está actuando. En síntesis, porque ñañandú, ñande añandú, hayaye shacuaye, papeñande yahuere coagina, dae, ñande endejina. Está en la gracia de Dios, está en la fuerza de Dios, es la vida que Dios nos regala. Y por lo tanto, cuando ellos están hablando en lengua, justamente están hablando para magnificar a Dios, para glorificar a Dios. Es como esa fuerza interior que sale desde adentro, Yahuero Zapucayamua venían de Yara, ¿verdad? Magnificar siempre al Señor. No simplemente para enseñar. No es simplemente entonces para ir al aspecto, ¿verdad?, del nous, del conocimiento simplemente. También eso es básico y elemental.
Pero aquí el empoderamiento, el dinamismo, la fuerza del Espíritu Santo es el que nos hace vivir, el que nos hace sentir, el que nos mueve espiritualmente. Y entonces magnificamos a Dios, glorificamos a Dios. La audiencia era Dios, no el hombre, como es consciente con él, con el pasaje, ¿verdad?, que nosotros encontramos en 1 Corintios 14:2. En este pasaje, entonces, donde Pablo nos está enseñando y nos está diciendo cómo es este empoderamiento, cómo es esta fuerza, cómo nos mueve interiormente la fuerza del Espíritu del Señor por dentro. Ahora, esto fue único, es decir, esta es una realidad que pasa solamente en la medida en que nosotros también nos abrimos a Dios. Si nosotros seguimos cerrados, como dice también Hechos de los Apóstoles, con las puertas cerradas, San Juan también en su Evangelio, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, entonces esto no se puede pasarlo a una experiencia cristiana. Diga tú, anda ya como ahí oía lleva, porque la ñaña embostino hina, ña es confiado hina, ña es endugua hina, porque Pedro está hablando, ¿verdad? Y dice que mientras Pedro hablaba, en ese momento es que iba tocando el corazón y ellos se iban despertando, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Y por lo tanto, aquí nos está diciendo muy claramente que la fuerza de Dios actúa en la medida en que nosotros reconocemos, aceptamos y nos fortalecemos desde Dios. Por lo tanto, aquí también nos está enseñando y nos está diciendo que todos estos gentiles son puestos en una posición exactamente paralela también de los judíos. Este es otro elemento que también tenemos que procurar entender. Cuando ellos se sentían el pueblo elegido, orerupi, ayepa, pepe y cuajin algunas cositas, pero oré siempre, pero continúa, orero continúa, a ver. ¿Cuál es famoso? Oremos, orente a ver. Ahí pedimos, a veces la ochite ahí, vea, ahí. Aquí, sin embargo, es el nosotros, pero el nosotros de una manera positiva, ¿verdad? De nosotros de comunidad, no solamente de un nosotros, pero un pequeño grupito, un nosotros estilo sectario, sino que es un nosotros, toda la comunidad universal. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir.
7 datos sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Desde los primeros tiempos y en la actualidad, el Sagrado Corazón de Jesús es venerado y honrado por los fieles. Especialmente en junio, millones de católicos se acercan con especial cariño al Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, presentamos 7 datos sobre esta popular devoción. 1. Su día coincide con la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. San Juan Pablo II, que tenía gran cariño por el Sagrado Corazón de Jesús, ordenó que el día de su fiesta se realice la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. También declaró la fiesta del Inmaculado Corazón de María como obligatoria para toda la Iglesia. 2. La fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra al día siguiente. El Papa Pío XII estableció en 1944 que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebre al día siguiente de la del Sagrado Corazón de Jesús, ya que ambos corazones son inseparables. 3. Varias encíclicas hablan del corazón de Jesús. En 1856, a partir de la extensión oficial para toda la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón, se escribieron las siguientes encíclicas sobre esta devoción: Annum Sacrum, de León XIII, Miserentissimus Redemptor, de Pío XI, y Aurietis Aquas, de Pío XII. 4. Su himno más antiguo se llama Summi Regis Cor Abeto. Summi Regis Cor Abeto es el himno clásico al Sagrado Corazón de Jesús que expresa un saludo solemne al corazón del Rey Altísimo, tomando un sentido bíblico profundo. Se considera obra de San Hermann Joseph, un místico proveniente de Colonia, Alemania. 5. Santa Margarita María de Alacoque recibió revelaciones sobre esta devoción. A los 4 años Santa Margarita rezó inspirada al Señor diciendo: «Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». A los 14 meses de profesa, con 26 años, recibió un mensaje de Jesús mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento: «Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares». Fue el mensaje. 6. Otros santos también tuvieron visiones del Sagrado Corazón. Otros santos que han tenido visiones sobre el corazón de Jesús son Santa Lutgarda, Santa Matilde, Santa Ángela de Foligno, Santa Juliana de Norwich y Santa Verónica Giuliani. 7. Es una tradición muy antigua. La tradición apostólica del corazón de Cristo proviene desde los primeros tiempos. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, un día escribió que San Juan, que reclinó la cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena, bebió de los secretos sublimes de las profundidades más íntimas del corazón de nuestro Señor. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, desde el 44 hasta el 48, el bautismo de los primeros paganos, insistiendo principalmente en este versículo 45, en que todos estos judíos
que vinieron acompañando a Pedro, nos decía en el versículo 23, al día siguiente se puso en camino con ellos acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope, con la acompañación. Y estos eran judíos que pertenecían a esa comunidad con las que Pedro estaba trabajando, con las que Pedro estaba predicando, en donde Pedro se encontraba a sus anchas, porque estaban en una comunidad judía. Os enduriré después que estos llegan, Cornelio que envía a estas personas a buscarlo. Entonces Pedro también entiende muy bien enseguida cuál es la misión de Dios. También fíjense que dentro de la teología, aquí a nosotros se nos está presentando dos cositas importantes. Por una parte, cómo Dios se revela a los paganos, es decir, Dios se revela a cualquiera. Dios es Dios. Dios es Dios. Todos somos criaturas. A bendiga tú y entonces la ñamoya lleva límites a Dios. Jamás se le puede poner límites a la providencia. Jamás se le puede poner límites a un Dios tan bueno como es nuestro Dios, que se abre a la gracia porque quiere que llegue a todos. El Señor quiere que nuestra felicidad sea una realidad hecha. Realidad, ¿por qué? Y porque es esa realidad que Él mismo puso, impregnó en el corazón, nuestro chip ya es. Porque aquí está el peligro, ¿verdad? Nos dio una posibilidad inmensa para que nosotros podamos entender, discernir, saber, tomar decisiones sobre ese discernimiento y sobre todo después llevarlo a la práctica. Bueno, esto es lo esencial y lo fundamental. Pero al mismo tiempo sabemos de nuestras limitaciones y nuestros errores. Entonces, ante esta situación, nosotros podemos entender que Jesús, Dios mismo a través de Jesús, enviándonos a su Hijo, nos está ofreciendo esa posibilidad para recapacitar, para reflexionar, un camino de salvación. Y así, mirando, entendiendo, sabiendo, también nosotros comenzamos a hacer este camino de santidad. Ahora, con respecto a la recepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí Pedro viene, expone, habla simplemente de una historia de la salvación. Pero miren que es interesante porque mientras Pedro está hablando de una historia de la salvación, en cuanto que Pedro está dirigiendo las palabras, es aquí donde el Espíritu Santo comienza a intervenir sobre la vida de estas personas que lo están escuchando. Ya ando por aquí, porque esto sí que es importante. El Espíritu Santo actúa entonces en el corazón de las personas que están abiertas, decíamos nosotros, a su gracia, a su fuerza, entender, saber, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy, muy importante. Han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. No fue solo Dios que amaba y bendecía a los gentiles, que los hizo quedar de cierta manera atónitos, ¿verdad? Atónitos quedaron. ¿Por qué? Porque Dios le está demostrando que todos pueden o que todos deben procurar y tienen que ir detrás de la propia felicidad. Por eso yo insisto mucho, ¿verdad? Cuando defino la palabra religión, religarte, ligarse nuevamente a la propia esencia. ¿Verdad? ¿Qué dice la religión? Religión es ese angelito, te diciendo que vaya. Estaba yo miedo, ya sea que tuve una visión, que vi esto, que vi aquello. Mira, es religión. Religión es religarte, ligarte, unirte, conocerte a vos mismo, como diríamos los filósofos, con la fuerza y la gracia de Dios, entenderte a vos mismo. Y eso es lo que aquí justamente Hechos de los Apóstoles nos está ofreciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu gracia,
vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. En la Biblia, la realidad está formada de dos ámbitos que se solapan, los cielos y la tierra, nuestro espacio y el espacio de Dios. Y aunque la vida aquí en la tierra puede parecer ordinaria, a veces podemos encontrarnos con el cielo aquí en nuestro propio ámbito. Sí, esto sucede varias veces en la Biblia, y cuando pasa, frecuentemente nos encontramos con un personaje fascinante, el ángel de Yahweh, o en la mayoría de las traducciones de la Biblia, el ángel del Señor. Ahora, hemos hablado de ángeles, que son mensajeros espirituales que hacen misiones para Dios. Pero el ángel del Señor no es cualquier ángel. ¿Por qué? Bueno, cada vez que aparece, se describe de una manera que es deliberadamente confusa y te deja preguntándote, ¿es este un ángel enviado por Yahweh o es Yahweh mismo? ¿A qué te refieres? Aquí hay uno de muchos ejemplos. En el libro de Génesis está la historia de Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sara, que estaba huyendo. Y leemos esto. El ángel de Yahweh llamó a Agar. Pero luego, este ángel habla como si fuera Yahweh, diciendo, te daré muchos descendientes. Y luego, Agar responde y dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces, el ángel de Yahweh es Yahweh. Pero eso no puede ser. En la Biblia no puedes ver a Yahweh sin morir. Sí, entonces esta historia y otras como esta nos invitan a una paradoja. Que Yahweh está sobre todo, inaccesible a nosotros, pero a veces Él se revela a nosotros de maneras que podemos ver y entender. Y aquí es donde aparece este personaje. Él es Yahweh, hecho visible a nosotros. Sí, distinto de Yahweh y también Yahweh. Es muy similar a otras historias bíblicas acerca de los profetas que pudieron mirar dentro del espacio de Dios, como Isaías, Ezequiel o Daniel. Y lo que ven es una gloriosa figura humana en el trono llamada Yahweh. Así que el que está en el trono y el ángel de Yahweh son la misma persona. Exactamente. Mira cómo todo esto se une en la famosa historia de Moisés y la zarza ardiente, donde leemos. El ángel de Yahweh se apareció a Moisés en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Y cuando Yahweh vio que Moisés se había detenido a mirar, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces esta persona en la zarza es llamada el ángel de Yahweh, y luego Yahweh, y luego Dios. Y más adelante en la historia, Moisés descubre que la figura en la zarza ardiente es la misma que guía a Israel al salir de Egipto, en el pilar de fuego y en la nube. Y es ese mismo que hace morada en el tabernáculo. El tabernáculo. Este es el salón del trono de Dios mismo. Ya lo entendiste. El ángel del Señor es la gloria real de Yahweh, apareciendo en forma humana. Ahora, ten todo esto en mente mientras hablamos de Jesús. En el inicio del Evangelio de Juan, se nos dice que desde toda la eternidad Jesús estaba con Dios y era Dios.
distinto de Dios y también Dios. Esa es la misma paradoja que vimos con el ángel de Yahweh. Sí, y luego Juan dice que la palabra de Dios se hizo humana y levantó un tabernáculo entre nosotros. La presencia del Dios invisible en el templo. Exacto. Ahora, mira esto. Hay una historia sobre cuando Jesús llevó a 3 de sus seguidores a una montaña y su verdadera identidad fue revelada. Él se transformó en una figura humana gloriosa. Ok, ya veo lo que está sucediendo aquí. Entonces, el ángel del Señor era Dios apareciendo como un humano y Jesús es Dios, ahora convertido en un humano. Sí, y nota esto. En el Nuevo Testamento nadie usa jamás la frase ángel del Señor para describir a Jesús. ¿Por qué no? Bueno, querían evitar la idea de que Jesús era meramente un ángel. Para ellos, Jesús era Yahweh, Dios hecho humano, para cumplir su misión definitiva, reunir completamente el cielo y la tierra de una vez por todas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 45, sobre todo los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados a ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. Y ahora viene a continuación, ¿verdad?, el efecto. Dice en el 46, en efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Fíjense cuál es entonces la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre que lo recibe. Dice que el Espíritu Santo sea derramado sobre la cabeza de estos paganos. El Espíritu Santo es derramado sobre la vida de estos paganos. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que nunca han escuchado nada de Jesús. En efecto, los oían ahora, ¿verdad?, hablar diversas lenguas y proclamar la ciudadanía. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a proclamar. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ser? ¿Qué es lo que yo estoy acunando en mi corazón y en mi vida? Esa vendría a ser la definición de tu propia vida, de tu propia personalidad, ¿verdad? Por eso todos los que oían diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios, todos, porque se conocen a sí mismos y trabajan y procuran hacerlo. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo? ¿Se puede negar? Dice. Es una palabra retórica. Ciertamente, como ya sabemos, esta técnica, ¿verdad?, de las palabras retóricas es para contestar siempre de acuerdo a lo que te está diciendo la pregunta. Si te dice, ¿se puede negar? Entonces vos vas a decir, no se puede negar. El agua de Dios, el agua del bautismo, el agua que purifica, el agua que calma la sed, el agua entonces como elemento esencial que nos está transmitiendo aquí, diciéndonos que no se puede absolutamente negar la fe. Ahora, ordenó luego enseguida que fueran bautizados en el nombre del Padre Jesús, de su Hijo Jesús, y luego también le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Es interesante porque como termina esta narración en el capítulo 10, con esto estamos terminando el capítulo 10, nos dice directamente que ellos después le van a rogar a Oyerureta Beñandeyara, Epritamina Orendie Ñandeyara, Doroipotay Rejón Doroipotay la Oreri ya Ayeva. Esto lo encontramos en muchos pasajes de los evangelios.
en muchos pasajes de las reflexiones, ¿verdad?, teológicas. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros nos sentimos como huérfanos, nos sentimos necesitados de una gracia, de una dirección espiritual, de una confesión. No pega con la idea de. Es decir, esta gracia de Dios, oye, de que puede quedar así en el aire, ¿verdad? Para vos puede quedar en el aire. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿En qué consiste la gracia de Dios, verdad? O sea, la gracia de Dios son los beneficios que el Señor nos está dando. Gracias viene de gratia, gratis, beneficios, totalmente beneficioso para el hombre, para nosotros, para la iglesia, porque encontramos aquí la fuerza sanadora y salvadora del Señor. Y bueno, así entonces vamos nosotros mirando, entendiendo, procurando saber lo que nos quiere decir el autor sagrado. ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que desean tenerlo? ¿Se puede negar a aquellos que desean tenerlo? ¿Por qué? Porque la prueba de cómo ordenó a los guardias, ordena verdaderamente. Sáquenlo, llévenlo, no lo dejen aquí, ¿verdad? Así también, si nosotros vamos a mirar un poco nuestra vida espiritual, dentro de nosotros, como que nosotros le ordenamos a nuestro cerebrito, a nuestra mente, a nuestros guardias interiores, ¿verdad? Entonces, como diciendo, no, pean hipotéis, pea sí, pea no, pea sí, pea no. Dios, sin embargo, aquí nos está diciendo que no podemos nosotros negar, no podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Y porque no fueran aún bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo quiere decir que la efusión del Espíritu Santo tiene un objetivo esencial y fundamental de darnos la capacidad del dinamismo, pero hacia los principios y los valores del Evangelio. Es decir, y este Evangelio es de Jesucristo, nuestro Señor. Es de Jesucristo el que nos salva y nos redime. Y por lo tanto, todo lo que nosotros vamos apuntando y haciendo va a ser en función de una pasión, muerte y resurrección de Cristo que nos salva y que nos libera. Será la forma como nosotros vamos a comprometernos seriamente con Dios. Y sobre todo comprometiéndose con Dios, nos estamos comprometiendo con nosotros mismos, porque siempre seremos mejores. Bueno, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, que les regala aquella gracia que necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.